una pelvis femenina y una pelvis masculina, y sus variantes como son la pelvis androide o antropoide o platipeloide, que ustedes ya la han revisado, ya lo revisaron cuando estudiaron la anatomía del esqueleto. Asimismo, la pelvis es importante porque dentro del contenido pélvico, todo lo que está por debajo de la pelvis mayor, todo lo que está por debajo de la línea ignominada, es la pelvis menor. Entonces ahí vamos a encontrar vasos, nervios que son vitales, ¿no? Y que cuando son dañados ponen en riesgo la vida del paciente. Estos dos huesos forman articulaciones. Por delante tenemos una articulación de la sínfisis del pubis, tipo cartilaginosa, ¿no? Género sínfisis, porque hay un cartílago intraarticular entre los dos extremos articulares del pubis. Está separado por un fibrocartílago y hay ligamentos, ligamento púbico anterior, el posterior, el ligamento púbico superior, el interpúbico o púbico interóseo y el púbico inferior o ligamento arqueado, o sea, toda la parte que corresponde a esta porción inferior del pubis. 5 ligamentos que de alguna manera tenemos que entender que soportan las fuerzas normales cuando caminamos, cuando estamos saltando, corriendo, etcétera. Y que pueden ser traumatizados. Vean ustedes aquí cómo podemos imaginarnos que un auto puede impactar la sínfisis del pubis y puede romper los ligamentos que hemos mencionado. Y si los compromete estos ligamentos, entonces va a ir separándose la distancia interpúbica. Y a medida que se va separando, ¿qué vamos encontrando? Mayor daño de los elementos que están detrás del pubis, la vejiga, ¿no? La uretra, los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos, y termina el vector de fuerza lesionando el sacro ilíaco anterior. Entonces, estas lesiones con impactación de adelante hacia atrás, antero-posterior, se llaman lesiones en libro abierto. Es como si estuviéramos abriendo un libro y a medida que vamos abriendo se va dañando la zona posterior. Eso es lo que sucede aquí. La otra articulación es la articulación sacroiliaca. ¿Qué tenemos aquí? Pues que hay un ligamento sacroiliaco anterior, hay un ligamento sacroiliaco posterior y hay un ligamento que fija una pequeña cuña de cartílago en la sacroiliaca, en la parte posterior, ¿no? Que es el ligamento sacroiliaco interóseo. Entonces, ¿quién refuerza a estos ligamentos sacroiliacos? Pues el ligamento iliolumbar, el que viene de la quinta lumbar a la cresta ilíaca, ligamento iliolumbar. ¿Quién más los refuerza? Estos ligamentos, el sacro espinoso y el sacro tuberoso. Entonces, también pueden ser comprometidos, pero ya no por el mecanismo que hemos hablado. No es el mecanismo anteroposterior. ¿Cuál será el mecanismo? Un mecanismo que va a impactar este auto en la zona lateral del trocánter mayor. Y la fuerza de la cabeza va a ir a fracturar las ramas iliopúbicas e isquiopúbicas, y todo este sector del hueso ilíaco se introduce detrás del otro. Entonces estamos cerrando el libro, son lesiones en libro cerrado. ¿Qué va a dañar? Si ustedes cierran un libro en demasía, dañan el sector posterior, van a dañar la sacroiliaca y pueden impactar al hueso sacro y producir fracturas del sacro. Entonces esas son las características anatómicas que tenemos que revisar para poder entender lo que ya ustedes han conversado hoy día en la práctica. Seguramente les han mencionado las lesiones en libro abierto, ¿no? Y las lesiones en libro cerrado. Muy bien, entonces existe
dentro de esta patología traumática, alta energía, accidente de tránsito a la cabeza, puede ser caída de altura, precipitaciones de altura, puede ser lesiones por aplastamiento, una pared le puede caer pues encima de la sínfisis del pubis o en la zona lateral del trocánter. Pero cuando existe este trauma en la zona lateral del trocánter, de la cadera, del muslo, existe un sangrado de las arterias que están en el plexo superficial entre la piel y el tejido celular subcutáneo y que pueden comprometerse y dar un gran hematoma. Este hematoma se conoce como el síndrome de Moral-Lavallée, descrito por estos autores en estos síndromes de alta energía, especialmente en politraumatizado. Miren ustedes que estas lesiones pueden ocasionar hasta entre 1 al 2% de las fracturas, pero cuando se asocian a politrauma, pueden producir la muerte. Y ustedes se pueden imaginar que la lesión en libro abierto puede haber una disrupción del paquete venoso o arterial, llevando inmediatamente a la muerte al paciente. Entonces tenemos que tener esas consideraciones anatómicas para poder observar cómo la fuerza se va a transmitir. Entonces el hueso ilíaco y el fémur tienen una característica de fibras dentro de su constitución ósea que van a hacer posible que nosotros vayamos a entender cómo el peso del cuerpo transmitido por la columna, especialmente el E5 promontorio, va a ir al sacro y del sacro va a pasar al hueso ilíaco a través de 3 fascículos. Si usted está parado, pues el fascículo que va a tener la mayor tensión en la transmisión de fuerzas es el sacro ilio púbico. Aquí lo tenemos. Estático, parado, pero cuando usted camina, ya la fuerza va a ir como un abanico, como vemos aquí en este esquema, como un abanico que va a toda la zona periférica del acetábulo. Fascículo sacro ilio acetabular. Y si usted está sentado, pues el peso del esqueleto axial al esqueleto pendicular está destinado a la tuberosidad isquiática a través de este fascículo sacro ilio isquiático. Pero cuando usted ya camina, corre o hace alguna actividad de transmisión de fuerzas, el sacroilio acetabular como un abanico va a comprimir a la cabeza del fémur y le va a transmitir la fuerza por unas trabéculas que tiene la cabeza del fémur y que van al cuello. Esto que está aquí en esta flecha central del cuello hacia la cabeza se llaman las trabéculas de compresión. Compresión porque el peso del cuerpo va a transmitirse a la cabeza, va a soportar las fuerzas. Entonces, estas trabéculas de compresión van a desarrollarse en el niño cuando recién comienza a deambular, a caminar. 1 año, año y medio, para adelante, recién se va a observar la formación trabecular. Antes no, porque no hay zona de carga, no hay estimulación hacia el sistema esquelético para que desarrolle el colágeno y las fibras arciformes. Muy bien, pero la cadera no solamente se encarga pues de recibir fuerzas, sino que la cadera pues ya hemos visto en la semiología que es una articulación de tipo sinovial de género en artrosis, con todos los movimientos. Entonces, todos esos músculos que se originan en el hueso ilíaco y en el sacro, 34 músculos. No sé si ustedes se podrán acordar, aunque sea de la mitad. ¿Alguien quiere responderme, alumnos? ¿Qué dicen? ¿Ya han revisado hoy día en la práctica este hueso? ¿Han aprendido los músculos? Ya ustedes lo aprendieron en anatomía.
34 músculos en el hueso ilíaco. Si lo miramos por la cara interna, por la cara externa, por el borde superior, por el borde inferior, por el borde posterior y la cara anterior del sacro para el, hueso, el músculo piriforme. Entonces, estos músculos, ya lo hablaremos en cualquier momento de la evaluación, cuando hagamos el examen de evaluación a ustedes, les preguntaremos algo de estos músculos, porque son importantes que nosotros tengamos en cuenta que vienen al trocánter mayor y al trocánter menor para hacer funcionar la cadera. Entonces, cuando esta función comienza a realizarse, va el hueso a formar otras trabéculas que van del trocánter mayor hacia la cabeza del fémur y del trocánter mayor hacia el cuello del fémur. Estas trabéculas se van a llamar las trabéculas de tracción. Tracción. Entonces, sistema trabecular para dos tipos de fuerza, fuerza de compresión y fuerza de tracción. Miren ustedes que el cruce de la fuerza de tracción a su fascículo cefálico hacia la cabeza y su fascículo a la parte interna del cuello femoral determinan un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo de Guar. Ese triángulo es importante porque a partir de ahí se van a distribuir en forma simétrica a las dos corticales del fémur las fuerzas para llegar a los cóndilos femorales, donde ya revisaremos que también hay un patrón trabecular. Pasarán a la tibia proximal, a la tibia distal, al talus o astrágalo, al calcáneo, y irán a los arcos longitudinales mediales y laterales del pie. Muy bien, entonces este patrón es importante que nosotros tengamos en cuenta, no solamente las superficies óseas, sino que también la estabilidad, especialmente de los elementos que están en el sector posterior de la sacroiliaca, donde hay estos ligamentos, pues que ya lo hemos mencionado, y que van a ser importantes para controlar las fuerzas que actúan sobre la pelvis. El sacro espinoso va a ser importante para, de alguna manera, proteger al hueso, resistiendo las fuerzas de rotación externa. El sacro tuberoso, que viene a la tuberosidad isquiática, las fuerzas en el sentido vertical, y el sacro ilíaco posterior, que es el más importante de esta región, está encargado de resistir a las fuerzas tanto rotacionales como verticales. Y cuando esto se compromete, este ligamento, pues ya veremos que es una pelvis inestable. Entonces hay que tener los conceptos de estabilidad y inestabilidad de la pelvis para podernos darnos cuenta de alguna, alteración que vaya a comprometer este anillo y que cause lesiones. Muy bien. Entonces, así como hemos clasificado las fracturas en el miembro superior, nosotros tenemos que clasificar a las fracturas en este hueso, viendo, observando cómo los impactos que van de adelante hacia atrás, compresión anteroposterior o impactos directos, van a producir fuerzas de rotación externa. En cambio, los impactos que van de la zona lateral, compresión lateral, van a producir fuerzas que dañan al hueso en rotación interna. Y las lesiones de alta energía, especialmente, que son muy intensas, pueden comprometer tanto el sentido anteroposterior y lateral, especialmente en los traumas de alta energía, que son fracturas inestables y que van a producir fuerzas en el sentido vertical. Muy bien, entonces tenemos aquí que clasificarlas. La clasificación para pelvis es una clasificación que ya lo hemos revisado para fracturas en general, la clasificación AO. Y dentro de ellas, pues este canadiense, Marvin Tile, que trabajó mucho en su laboratorio de biomecánica para reproducir todas las fracturas del anillo pélvico. Tiene su libro, ustedes lo pueden buscar, y su clasificación
es la que perdura hasta la fecha, es la más utilizada. Hay otras clasificaciones, por supuesto, pero si ustedes revisan la literatura y me traen un artículo mañana sobre esto, van a ver que la clasificación que determina la presencia de estos traumas está relacionado a Marvin Tile. ¿Qué dice Tile? Que hay tres tipos, A, B y C, como lo hemos señalado. El A no compromete las superficies articulares ni del pubis ni de la sacroiliaca, por lo tanto son lesiones aisladas. Puede ser una fractura de la espina ilíaca anterosuperior, posterosuperior, posterior inferior, abulsión de la tuberosidad isquiática, etc. Pero el grupo B y el grupo C sí son importantes. Son importantes porque ya van a dañar al anillo pélvico y van a producir fracturas inestables. Entonces, las del tipo B, que vemos aquí, tipo B1, B2 o B3. Estas fracturas del grupo B son inestables. ¿Qué va a pasar aquí? Hay una inestabilidad rotacional y hay una inestabilidad vertical. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos aquí el impacto en B1, anteroposterior, ¿qué vamos a tener? Compromiso de la sínfisis del pubis hasta el ligamento sacroiliaco anterior. A medida que se va abriendo el anillo pélvico, se pueden hacer disrupciones del paquete vascular venoso, arterial o del plexo sacro. Miren ustedes entonces que ya tenemos una inestabilidad rotacional producido por fuerzas de rotación externa. Muy bien, este es el grupo B1, lesión en libro abierto, compresión anteroposterior. Pero si ahora nosotros tenemos una compresión lateral, ¿ven? El impacto está en la zona trocantérica. Vemos aquí el compromiso, la fractura de las ramas iliopúbica e isquiopúbica. Entonces todo este macizo va por detrás del hueso. Al ir por detrás, ustedes pueden entender que se va a comprometer la sacroiliaca posterior en uno o en dos lados. ¿Cuándo será uno? En B2, lesión por compresión lateral. ¿Qué vamos a encontrar? Lesión anterior y posterior del mismo lado, o el B22, lesiones contralaterales o en asa de cubo o en asa de balde. Y cuando son bilaterales, están dentro del grupo B3. En el esquema que está aquí en la parte superior, que dice B, se esquematiza B1 y B2 para entender cómo los mecanismos son diferentes. Lesión en libro abierto, lesión en libro cerrado. Entonces nosotros vamos a encontrar que a medida que se rompen los ligamentos de la sínfisis del pubis, mayor separación y mayor compromiso de lo que está por detrás, hasta llegar a lesionar al ligamento sacroiliaco anterior. Ya tenemos una inestabilidad, vean cómo ha ascendido este hueso ilíaco. Si nosotros tenemos una distancia interpúbica menor a 2.5 centímetros, solamente se han comprometido los ligamentos de la sínfisis del pubis. Lo que hemos dicho, los 5 ligamentos. Pero si la distancia va de 2.5 a 4, además de esos 5 ligamentos, se comprometió el ligamento sacroiliaco anterior y sacroespinoso. Y si es mayor de 4 centímetros la distancia interpúbica, se compromete el ligamento sacrotuberoso. ¿Entendido? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿Sí? claro. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que estamos hablando. El impacto anteroposterior, vean ustedes, lesión en el libro abierto. Ahora, nosotros tenemos un hueso con mucha resistencia. El vector de fuerza puede ir en una dirección
Aquí tenemos una disrupción de la sínfisis del pubis, del sacro tuberoso, del sacro espinoso, del sacro ilíaco anterior, pero en las fracturas típicas, pero hay en las fracturas atípicas, por ejemplo, como en esta B3, en la cual no llega a lesionar el ligamento sacroiliaco anterior, pero la fuerza fractura al hueso ilíaco. Esa es una característica que tenemos que ver ahí. Y luego, en el impacto lateral, observamos aquí abajo, ¿no? Aquí está golpeando la zona lateral del trocánter y miren ustedes lo que produce. La sínfisis del pubis a través de sus ramas va por detrás y abre a la sacroiliaca posterior. Lesión en libro cerrado. Arriba, lesión en libro abierto. Esto es de un solo lado, pero si fuera de ambos lados ya tenemos el B3, inestabilidad rotacional bilateral. Entonces hay que ejercitar, alumnos, hay que ejercitar esto. No sé si ustedes puedan hacer un esquema con lo que estamos hablando en estos momentos y practicar para que no se olviden, porque mañana en la evaluación les pongo una radiografía y ustedes me van a decir qué tipo de inestabilidad es, qué tipo de libro abierto, libro cerrado, compromiso rotacional, vertical, etcétera. Entonces tiene que estar claro. En B2, que es esta, cuando existe lesiones contralaterales, que habíamos llamado en asa de balde o en asa de cubo, tienen un nombre, la literatura lo refiere como fracturas de Malgain. Malgain, un autor muy antiguo, pero que determinó cómo estas fuerzas de compresión lateral podrían provocar una lesión anterior y posterior del mismo lado o lesiones contralaterales. Que cuando existe el otro lado comprometido, ya él lo llamó asa de balde o asa de cubo. Pueden encontrarlo con ese nombre, pero generalmente la literatura ya ha, ha tipificado estas lesiones y lo pueden encontrar. Este es el grupo B. ¿Qué pasa con el grupo C? El grupo C ya tenemos una fractura del hueso ilíaco asociada a una fractura o luxación sacroiliaca y a fractura del sacro en el grupo C1. Miren ustedes aquí, el C11, fractura del hueso ilíaco. En el C12, fractura luxación de la sacroiliaca. Y en el C13, fractura del sacro. En el grupo B ya tenemos que no es solamente es un lado, sino ya tenemos un compromiso en un lado B, en otro lado C. El C1, perdón, C21, el C2 y el C23. Miren ustedes que el sacro lo tenemos que dividir en 3 columnas. La columna lateral, todo lo que está por fuera de los agujeros sacros. La columna media, lo que está a nivel de los forámenes sacros. Y la columna medial, lo que está por dentro de los forámenes. Entonces, cada una de estas partes del sacro va a ser relevante para determinar si hay compromiso o no del plexo sacro. ¿Cómo ocurre? Pues aquí, por ejemplo, en el grupo C3, donde ya la lesión es bilateral, vean ustedes. Pero en uno va a haber, pues, posiblemente, como mostramos aquí en el esquema, de C3.2 o de C3.1 o de C3.3, el compromiso de las columnas del sacro. Muy bien, entonces tenemos que revisar muy bien esto de la clasificación, a veces gorroso, pero no es nada difícil. Hay que estar mirando nada más las lesiones y determinar cómo se desplazan en el grupo C. Cualquiera que fuera la lesión, B o C, yo tengo que tener una evidencia, un diagnóstico radiológico. Entonces, nosotros vamos a tener que fundamentalmente hay radiografías, 1 en anteroposterior, 2 con el foco de rayos que mira de la cabeza a los pies. Entonces,
Vamos a evaluar el anillo pélvico posterior, INLEC, proyección de entrada, o la proyección que va de los pies hacia la cabeza, que vamos a evaluar la parte caudocefálica del anillo pélvico, la proyección de salida o ULEC. Estas radiografías me sirven para yo evaluar en un primer momento en la emergencia el daño de la estructura pélvica. Ya cuando el paciente pase a hospitalización, pues hay que tener en cuenta que se deben recurrir a otros exámenes. Si en la emergencia existe una tomografía, hay que tomarlo inmediatamente. La tomografía nos va a precisar la lesión. Si hay componente vascular, una angiografía; si hay componente urológico, una cistografía o una uretrografía retrógrada. Pero es importante evaluar en un paciente estable estas condiciones. Pero si el paciente viene inestable, viene con 7, 6, 5 de presión y cada minuto cuenta, entonces tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo y qué cosa puede estar ocurriendo, un sangrado del plexo venoso o del plexo arterial. Entonces ahí no hay que esperar. El paciente ingresa inmediatamente a hacer las operaciones, se hace una incisión a nivel de la parte superior de la sínfisis del pubis, como para cesárea, Pfannenstiel, y se hace un taponamiento de la pelvis para comprimir todo el sangrado, taponamiento pélvico. Especialmente esto se va a producir en pacientes con politraumatizados. El personal que recoge a estos pacientes tiene que tener una idea. Ellos reciben información, reciben capacitación. El personal que recoge a estos pacientes tiene que saber que donde esté el paciente, en el piso, en el suelo, o no sé, tengamos que buscar algo que sujete a la pelvis, la famosa sábana pélvica. Entonces hay que fijar la sábana a nivel de la zona de los trocántares. Si no hay una sábana, pues una correa, algo que pueda sujetar firmemente a los dos trocánteres. Mientras llega la emergencia, mientras se toman las radiografías, debe permanecer con esta inmovilización. Es la única forma de poder controlar momentáneamente este sangrado. No solamente del hueso, sino del plexo venoso, en el caso que esté sangrando, porque si es del plexo arterial, posiblemente el paciente pueda morir en el lugar del accidente. Entonces, una tomografía me va a precisar la lesión. Esta no es una tomografía para anillo pélvico, porque aquí está el fondo acetabular comprometido, pero se lo pongo para que ustedes tengan una idea de cómo este paciente podría tener una separación, ¿no?, de la sínfisis del pubis y comprometer la sacroiliaca anterior, o si tenemos el mecanismo de compresión lateral, como es este mecanismo que estamos viendo en esta tomografía, que la cabeza del fémur ha impactado sobre la zona acetabular y ha producido la que ya lo vamos a ver inmediatamente. Muy bien, entonces una cosa es el manejo agudo y otra cosa es el manejo ya en la sala de operaciones para el tratamiento definitivo. En el momento agudo, en la emergencia hay que hacer una valoración. ¿Cómo está el paciente? Si viene acompañado de un politrauma o no, tenemos que mirar la capacidad ventilatoria, ¿no? Y tenemos que actuar muy rápido. Por eso es importante el conocimiento del protocolo de un politraumatizado, que ya ustedes deben ir buscando la información porque es un protocolo que se tiene que discutir en la clase correspondiente. Muy bien. Respecto al tratamiento, esta es la sábana pélvica que le decía. En otros lugares
hay estos pantalones, pantalón anti-shock, que se insuflan y fijan no solamente pues a la pelvis, sino a toda la extremidad. Politraumatizado, pues tiene que estar claro el ABC del politraumatizado. Ahora, si hay sangrado y la pelvis es inestable, tenemos que llevarlo a sala de operaciones. Un fijador externo para el anillo anterior, como mostramos aquí en la parte inferior. En este caso, para ustedes, donde está al lado derecho, de donde dice complicaciones, este es un fijador externo que puede ser utilizado la cresta ilíaca para insertar los tornillos y colocar las barras cerrando la pelvis, o se puede utilizar la zona supraacetabular, que es la que actualmente más se requiere usar porque nos va a dar una mayor compresión en la estabilidad del anillo pélvico anterior. ¿Hay fijadores externos para el anillo pélvico posterior? Por supuesto que sí hay. Esto que vemos arriba a la derecha es el fijador para la sacroiliaca, fijador de Gans. No hay más que en algunos países de Sudamérica estos fijadores para anillo pélvico posterior. México, Colombia, Brasil, pero después no hay más porque son muy costosos. Y ya cuando el paciente pues ha salido del cuadro agudo o del politrauma, se ha aliviado alguna lesión importante en el tórax, en el abdomen, en el cráneo, la parte urológica, recién va a ser posible que nosotros tengamos el tratamiento definitivo. Si es una fractura articular, ya sabemos cuál es la premisa de las fracturas articulares. Reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta con placa y tornillos. Vemos aquí en esta radiografía como un paciente con mucha cantidad de fracturas, no solamente del anillo púbico, sino también del acetábulo, del hueso ilíaco, pues se le ha hecho una cantidad de osteosíntesis para estabilizar la pelvis. Entonces hay que tener en claro estas características. ¿Hay complicaciones? Por supuesto que sí. El shock hipovolémico, la muerte por shock hipovolémico, el hematoma retroperitoneal, componentes de la vejiga, de la uretra, del riñón. Y cuando hay lesiones arteriales, pues la muerte está ahí. Altos índices de mortalidad cuando hay lesiones arteriales. Entonces, en general, esto es lo más sucinto de la fractura de pelvis que podríamos señalar. Hay otras cosas que lo pueden leer ustedes en la literatura indicada, pero esto es lo más resaltante que podamos decir. Otra de las lesiones que vamos a ver son estas fracturas, las fracturas del acetábulo. Por supuesto que dentro de la fractura de la pelvis y el acetábulo tenemos que mirar algunas características que ya hemos visto en la primera clase, como son las luxaciones que podrían ocurrir en la extremidad de la cadera. La luxación anterior o obturatriz o la luxación posterior, cuyos mecanismos de impacto son diferentes. Ya lo hemos remarcado en la clase práctica. Deben ustedes haberlo revisado también con sus profesores hoy día, pero son importantes que yo tenga en cuenta esas características. ¿Cuál es la clínica de una luxación anterior de la cadera o una luxación posterior? Eso ya lo hemos revisado. Muy bien. Las fracturas del acetábulo, entonces, son producidas por un mecanismo de caída, mecanismos indirectos. El paciente se cae, todo su peso va a la zona lateral del trocánter y la fuerza regresa en sentido longitudinal por el cuello del fémur y va a impactar el fondo acetabular.
¿Puede asociarse a una luxación de la cadera? Por supuesto. ¿Cuándo? Depende de la posición en que se encuentre la cadera en el momento del impacto. El paciente que está viajando puede ser un hombre o puede ser una mujer. Si es un hombre, ¿cómo se sienta el hombre en un auto? En flexión de cadera, en abducción y en rotación externa. ¿Entendido? Entonces imaginémonos aquí la cabeza en flexión, en abducción y en rotación externa. Depende, por eso dice aquí, del grado de abducción y flexión. ¿Cómo se siente una paciente mujer en el auto donde está viajando? Todo lo contrario, en aducción, en flexión de cadera y posiblemente en algunos grados de rotación interna. Entonces, estos dos tipos de ubicación de la cadera en el acetábulo, de la cabeza del fémur en el acetábulo, en el momento del impacto, hace posible que nosotros tengamos en cuenta que hay dos tipos de mecanismos con dos tipos de fracturas diferentes. En el hombre, esta cabeza del fémur impactando sobre el acetábulo es como si fuera un reloj que va cada vez marcando la hora y va impactando en zonas diferentes. ¿Y qué va a comprometer? Va a comprometer la columna anterior que está señalada aquí en rojo, toda la zona de la fosa ilíaca externa, la fosa ilíaca interna, la sacroiliaca, hasta la sínfisis de pubis, pasando por la mitad anterior de lo que es la cavidad acetabular. Y todo lo que queda es la columna posterior. Entonces, en los pacientes varones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues, una fractura de la columna anterior, posiblemente esté asociado a una luxación anterior de la cadera también. No es que eso sea, pues, tácito en el sentido de que nosotros vamos a decir, todos los pacientes varones tienen luxación anterior o fractura de la columna anterior. No, depende de la posición en el momento del impacto. Pero eso es predominante. Las mujeres que harán una fractura de la columna posterior, del margen posterior, de la ceja posterior del acetábulo. La cabeza puede salir hacia atrás, luxación posterior. Entonces, los pioneros en estos estudios mecánicos de este acetábulo fueron los franceses, o son los franceses. Judec Letournel, entonces, en su laboratorio de biomecánica, impactaron esta cabeza del fémur sobre los diferentes márgenes del acetábulo y ellos hicieron un patrón clasificatorio de fracturas que lo publicaron. Y además, ellos en esa época no había pues tomografía, no había resonancia, tenían solamente radiografías. Y ellos con 3 radiografías, que se llama la serie radiológica de Judec, una radiografía antero-posterior, una oblicua derecha y una oblicua izquierda, hicieron posible de que sacaran su clasificación solamente con estudios radiológicos. ¿Cómo lo clasificaron? O en fracturas elementales o fracturas asociadas a un mayor compromiso de la zona articular, de la lámina cuadrilátera y de la cabeza femoral. Entonces, nosotros podemos mirar que en las fracturas elementales hay una fractura de la pared anterior del acetábulo, fractura de la columna anterior, pared posterior, columna posterior o la transversa. Esos son elementales. En las asociadas ya tenemos que hay una variedad de mecanismos en la cual pues el componente de impacto de la cabeza femoral en el acetábulo ha producido una fractura de la columna anterior más una hemitransversa posterior, una columna posterior más la pared posterior
una transversa más pared posterior, una fractura en T o una fractura de ambas columnas. Ya es, miren ustedes, un deterioro de mayor complejidad de la zona articular del acetábulo. Entonces, hay algunas consideraciones en las cuales los traumatismos escapan a esta regla, como sucede aquí, vean ustedes. Hay fracturas en las cuales han comprometido toda la pared posterior y lo han estallado. La cabeza termina dentro de la cavidad pélvica. Luxación central de cadera. Entonces, para recuperar la integridad de la anatomía del acetábulo hay que hacer, pues, posible que nosotros tengamos que utilizar injertos óseos, osteosíntesis que recupere la lámina cuadrilátera que ha sido impactado y que ha sido fracturado. Aquí en estos casos, cuando hay luxación central de la cadera, pues tenemos que hacer una tracción de la zona trocantérica hacia el lateral, una tracción longitudinal en la zona supracondílea del fémur, traccionar en la medida que se vaya haciendo más cantidad de peso, esto va a ir reduciéndose y esperar más o menos un promedio de 3 semanas en la cual estos fragmentos ya se han organizado con un callo blando y poder colocar placas de soporte. Aquí abajo vemos una fractura del anillo pélvico con la sínfisis del pubis comprometida en una paciente operada después de cerca de un año. No hay una reducción anatómica porque ya hay una fibrosis importante que no es posible que se recupere anatómicamente, pero se ha logrado mantener la estabilidad del anillo. Las fracturas del acetábulo y las fracturas de la pelvis no hay que esperar pues demasiado tiempo para ser intervenidas. Aquí en nuestro medio, pues estas fracturas, si están asociadas a politraumatismos, hay que esperar que el neurocirujano le dé el pase, el visto bueno, así como los intensivistas, para recién poder hacer la intervención con osteosíntesis. Y ya pasó un mes, 2 meses o más tiempo, entonces es un poco difícil de poder recuperar la anatomía. Acá se muestra una radiografía con torneos sacroiliacos, cirugía no invasiva, que es la tendencia actual en cirugía de pelvis. Y acá a la derecha, abajo a la derecha, una fractura del acetábulo con una placa en la columna anterior, una placa en gancho para la lámina cuadrilátera y otra placa para la fractura del hueso ilíaco. Entonces se ha reducido la fractura. Es una fractura articular. Es una fractura que tiene las mismas características que hemos hablado hace un momento. Reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta. Hoy en día hay tipos de fracturas que tienen alguna particularidad para poder hacer ya cirugía no invasiva. Entonces tenemos que buscar algunas características en la cual no haya mucha complejidad. Por ejemplo, un tornillo insertado del pubis hasta la parte superior de la región supracetabular para una columna anterior. Pero cuando son de complejidad hay necesidad de poder abrir reducción directa, reducción anatómica y estabilidad absoluta. No podemos dejar ningún margen de desplazamiento porque si no eso va a llevar a una artrosis temprana. Eso es lo importante aquí en las fracturas articulares. Hay complicaciones, por supuesto. Parálisis del nervio ciático en una luxación posterior de la cadera. Y ya sabemos cómo la cabeza del fémur ha salido fracturando la ceja posterior. La cabeza del fémur va directamente a comprimir al nervio ciático y puede producir una parálisis. Entonces, son cirugías que hay que corregir, no inicialmente la fractura, pero sí la luxación y mantenerla en tracción. Podría haber necrosis de la cabeza femoral, por supuesto, porque en una luxación posterior o anterior se rompe el anillo vascular.
Artrosis postraumática, ya hemos visto cómo la zona articular del acetábulo afectada puede ir a tener una artrosis temprana, dolor, incapacidad funcional. Calcificaciones alrededor de la cadera también pueden producirse por estos procesos de daño, ¿no? Procesos inflamatorios residuales. Muy bien. Entonces hemos evaluado la fractura de pelvis y las fracturas del acetábulo. Vamos al fémur proximal. En el fémur proximal tenemos que observar a un grupo de fracturas que está dentro de la cápsula articular, que vamos a llamarle las intraarticulares, y otro grupo que está por fuera, las extraarticulares. Entonces, las extraarticulares es en la relación que hemos visto de la clasificación. El fémur es 3, la zona proximal es 1, A para las fracturas que están por fuera de la cápsula articular, zona trocantérica, zona extracaxular. Estas fracturas son de buen pronóstico porque aquí en esta zona extracaxular están todos los músculos que han hecho posible la movilidad de la cadera. Flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores laterales y rotadores mediales. Entonces tenemos ahí que esos músculos, de alguna manera, la irrigación va a permitir que estas fracturas consoliden sin ningún problema. ¿Dónde está el problema? En el grupo B, fracturas intraarticulares del cuello del fémur o de la cabeza femoral. Entonces la cabeza femoral es la zona articular propia de la cadera, pero el grupo C está aquí y es importante porque va a producir posiblemente un compromiso muy serio, necrosis de la cabeza femoral. Ya sabemos el circuito de las circunflejas, ya sabemos el patrón trabecular, el triángulo que les hablaba está aquí. Y esto es un efecto biológico de la fractura. Miremos aquí en este esquema donde la fractura está a nivel de la zona del grupo B, 3.1b, y miren la consecuencia. De toda la irrigación que tenía la cabeza femoral, ahora está reducida. Posiblemente vaya a una necrosis femoral, a una necrosis de la cabeza. Entonces esto es importante, manejar la clasificación. Manejar la clasificación. Tenemos que encontrar entonces la observación en cuanto a la clasificación. Ya hemos visto que las fracturas del grupo 3.1a son fracturas que lo vamos a dividir en tres patrones, el A1, el A2 y el A3. ¿Cuándo será A1? Una fractura simple, ahí lo tenemos, buen pronóstico, buen soporte de las corticales, entonces no va a haber problema. ¿Dónde va a estar el problema de este grupo 3.1a? En el segundo grupo, 3.1a2. ¿Por qué? Aquí tenemos un desprendimiento del trocánter menor y tenemos una fractura que compromete la zona posteromedial o posterolateral de la región trocantérica, trocánter mayor, lo cual hace pues inestable a esta fractura pertrocantérica multifragmentaria. Y el grupo A3, aquella fractura donde la línea va en sentido del trocánter menor al trocánter mayor o del trocánter mayor en un plano transverso y un plano oblicuo a la parte superior del trocánter mayor. Fractura de trazo invertido. Una intertrocantérica de trazo invertido. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a esta clasificación del grupo A, tenemos que tener fracturas estables y fracturas inestables. ¿Cuándo son las inestables? A2. ¿Quién es el estable? A1 y A3. ¿Cómo voy a tratar a estas fracturas? Pues de dos modos.
un implante para fracturas estables, un implante para fracturas inestables. Si este ángulo del cuello del fémur con la diáfisis tiene 130 grados, los implantes tienen que tener esa angulación, 130 grados. Miren ustedes que aquí tenemos a un implante moderno para el tratamiento de estas fracturas estables. ¿Cómo se llama? El DHS. ¿Qué significa? Tornillo dinámico de cadera. D de dinámico, H de jig de cadera y S de screw de tornillo. Tornillo dinámico de cadera. Entonces, estos implantes se tienen que realizar haciendo una colocación con el paciente en decúbito dorsal, en abducción, en rotación neutra, hacer una incisión en la zona trocantérica y hacer una reducción a través de la zona extracapsular. No es necesario abrir la cápsula articular porque estamos frente a una fractura con una estabilidad y podemos recuperar la longitud, el ángulo cérvico-diafisario y colocar el implante. Entonces, la incisión es en la zona lateral, donde vamos a colocar una broca de 10 milímetros, que es el diámetro que tiene este tornillo. El tornillo es roscado solamente para la cabeza y el liso para que vaya introducido en un cilindro. Es como si usted pusiera una mano haciendo un agujero y el dedo lo coloca en ese agujero, lo introduce y lo saca. Ese desplazamiento milimétrico es el que produce el tornillo del DHS frente al cilindro de la placa. Por eso se llama dinámico. Estas fracturas se van a consolidar en movimiento. ¿Cuánto de movimiento? Pues a la tercera semana el paciente ya tiene que estar caminando en un andador. Se le dice apoye la punta del pie, porque si usted le dice cargue 10%, 20%, el paciente ni siquiera sabe de repente cómo hacerlo. Pero si usted le dice apoye la punta del pie, ya él va a tener que caminar solamente apoyando la punta del pie. El resto lo va a manejar con su andador. Pero ¿qué pasa si es una fractura inestable? Como lo vemos en el gráfico de la derecha, fractura inestable ya no puede ser tratado con esta DHS. Tiene que ser tratado con este clavo intramedular para fémur proximal. Hay muchas marcas, pero el PFN, proximal fémur clavo nail, es el indicado. Entonces aquí no hay que hacer ninguna incisión sobre la fractura. Hay que traccionar, hay que acomodar, hacer un orificio en la zona trocantérica, la fosa digital del trocánter mayor, hacia la zona lateral de la fosa digital. Ahí se inserta un punzón que hace posible que yo labre un canal con una broca de 13 milímetros para la parte proximal de este clavo, porque en la parte distal de la diáfisis tiene 10 milímetros. Y este clavo tiene un orificio para pasar un tornillo, como se muestra aquí en este esquema, que va al cuello femoral y a la cabeza, y otro tornillo de 4.5 de diámetro que va a la zona cortical. Clavo intramedular bloqueado. Esto está diseñado para la fractura del grupo A. Los dos grupos que corresponden a fracturas estables y fracturas inestables. ¿Qué pasa para la fractura del grupo B? Fractura del cuello femoral. Entonces la clasificación es clara también para mencionarnos. El paciente puede venir caminando a la emergencia. Me he caído, tengo por ahí una pequeña molestia, pero estoy caminando. Usted va a la emergencia, le toma una radiografía y encuentra que el ángulo cérvico-diaficiario está por lo menos en 140. Está en valgo. ¿Ya?
¿Por qué? Porque la parte cortical del cuello se ha introducido en la esponja de la cabeza. Por eso es que el paciente viene sin mayor molestia y viene caminando. B1. B2 es la transcervical y la B3 es una subcapital desplazada. Son pacientes que ya tienen una fragilidad del hueso, osteoporosis, osteopenia. Entonces, estas fracturas también se pueden presentar en gente joven, por supuesto, alta energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar una estabilización con estas placas, placa dinámica de cadera, DHS. Si no hay esas placas, pues antiguamente se utilizaban las placas convencionales, las placas en un solo bloque. ¿Cuál es la diferencia? Que a estas placas, que no son el DHS, hay que esperar la consolidación. O sea, que hay que esperar los 3, 4 meses que la fractura esté consolidada para que nosotros podamos indicar el apoyo. ¿Qué pasa si indicamos el apoyo temprano? El peso va a ir a la placa y se va a romper la placa. Esa es la complicación que puede existir. Entonces, el grupo B ya sabemos que tiene una complicación, el aspecto vascular que está aquí. Por eso que debemos manejarlo en forma indirecta. Aquí no hay que abrir la articulación, que hay que mirar la superficie, no, hay que acomodarlo en forma indirecta. Para eso tenemos las maniobras de tracción, de rotación interna, rotación externa, flexión, extensión de la cadera, que vayan acomodando el fragmento porque lo estoy observando en la radiografía, en el intensificador de imágenes, lo estoy observando. Es un aparato que está colocado ahí, que hay un televisor que me permite observar cómo puedo ir reduciendo. Y cuando la reduzco, pues paso las guías, que son unos clavos que se llaman clavos de Kirchner de 2.0, lo inmovilizo, hago los túneles y paso la placa. Entonces la técnica no es necesario que los pueda yo describir para que ustedes lo sepan, porque no está dentro de los objetivos del aprendizaje, aprender técnicas quirúrgicas de reducción de fracturas. Para mí, el curso está diseñado para que el alumno tenga en cuenta cómo voy a tener el aspecto de la fisiopatología que produce la fractura, cómo voy a manejar la clasificación, ¿ya? ¿Qué implantes puedo colocar en forma general y cuáles son las complicaciones? El pronóstico de la fractura. El curso no está diseñado para que ustedes aprendan técnicas quirúrgicas de reducción de fracturas. Por ahí, si en algún momento de la madrugada, cuando ya se están yendo a dormir, 3 de la mañana, que han estudiado todo el día, pues pueden revisar por ahí algo. ¿Ah? El alumno de medicina solamente tiene 2 horas para dormir. El resto es estudio. Si quiero superarme, si no, pues tenemos problemas. Muy bien. Pero estas del grupo C son las más difíciles. Yo en 40 años que tengo en el hospital nunca he hecho una osteosíntesis de este grupo C. ¿Por qué? Porque son fracturas, primero, que van a tener una complicación vascular. Si usted abre la cápsula articular, si usted trata de luxar la cadera, de elongar el ligamento redondo para poder luxar y corregir esto, pues se va a encontrar con una complicación rápida. Entonces, estas fracturas del grupo C, que se lo menciono aquí porque está dentro de la clasificación y del tratamiento, en algunos otros lugares del mundo lo hacen, por supuesto. Pueden revisar fracturas del tipo C en algún artículo y lo podemos comentar, no hay ningún problema. Pero en nuestro medio, ya sea pacientes promedio que sufren estos accidentes, 30, 40 años, o fracturas en ancianos, van a reemplazos articulares.
Reemplazos articulares, por supuesto, con prótesis no cementada, con prótesis que van a determinar una funcionabilidad y una expectativa de recambio a los 15 años. Pero si son pacientes jóvenes, no podemos colocar elementos protésicos. Entonces hay una técnica de reducción para fracturas que no son tan complejas como las que vemos aquí, generalmente subcapitales o relacionadas a fractura del cuello, que van muy bien con tornillos canulados. Entonces la técnica permite ir del trocánter mayor con una guía que tiene 3 orificios en forma de un triángulo y se colocan estos tornillos canulados. ¿Esperar complicaciones? Por supuesto que sí. La necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces nos da un tiempo, de repente 3, 5 o más años, para que este paciente con una artrosis producida por una fractura postraumática vaya a un reemplazo articular. Esa es la idea. Pero en gente mayor, estas fracturas del grupo C son tratadas con artroplastías. Si son un promedio de 60 a 70 años, artroplastías no cementadas, 75, 80 años para adelante, artroplastías cementadas. Muy bien. Y luego vamos a ver esta fractura de la diáfisis femoral, donde ya tenemos pues en cuenta que esta diáfisis femoral está rodeada de gran tejido muscular. Entonces las fuerzas aquí en el mecanismo de producción de las fracturas del fémur están relacionadas pues a estos accidentes de tránsito, impacto directo, mecanismo directo. Puede ser también pues caída de altura, pero los accidentes de trabajo o los accidentes de tránsito siempre tienen pues un mecanismo de producción. ¿Habrán mecanismos indirectos? Por supuesto que sí. El paciente está pues bajando las escaleras, un paciente mayor, anciano, sufre una caída, pues se trata de agarrar y en ese momento ha girado todo el eje del miembro inferior y especialmente el fémur y se fractura. Puede ser en gente joven también, por ejemplo, los accidentes en los esquiadores, ¿no? Entonces ya saben ustedes la velocidad que traen estos deportistas, se caen y producen también mecanismos indirectos de fractura del fémur. La sintomatología, pues en pacientes adultos jóvenes, va a ser un dolor intenso, ¿no? Un hematoma. Puede haber hasta 1 litro de colección de sangre en el hematoma. Y en el paciente de mayor edad, pues la fragilidad del hueso puede dar una alteración mucho más compleja, como son estas fracturas con conminución o fracturas con fragmentos triangulares en ala de mariposa o fracturas de algún modo segmentarias o espiroideas. La fuerza de los músculos hace posible que nosotros tengamos desplazamiento, como muestra el esquema, si es en el tercio medio, en el tercio superior o en el tercio inferior del fémur. Hay que tener en cuenta el paquete vasculonervioso del tercio inferior que puede ser dañado o provocar pseudoaneurismas. Entonces, esto es importante que lo tengamos que considerar. ¿Hay que clasificarlo? Por supuesto que sí. La clasificación, hay muchas, ¿no? Nosotros nos basamos más que todo en la clasificación que da reportes internacionales, como la clasificación de AO, pero no quiere decir que sea la única. Todas tienen algún patrón similar. Vemos aquí en esta clasificación de Wiskin en 4 grupos, ¿no? Para poder observar la complejidad, ¿no? Pero AO, que es la clasificación que hemos señalado, determina pues una fractura del grupo A simple, una fractura del grupo B con una cuña intermedia, una fractura compleja del grupo C, como en los esquemas que hemos visto en miembro superior. Una fractura en espiral para el A1,
una oblicuidad mayor de 30 grados para el A2 o transversa o menor de 30 grados para el A3. Una sola fractura. El grupo B, la fractura en cuña en espiral, cuña en flexión o cuña fragmentada. Si es una B3 con cuña fragmentada va a dar problemas porque estos huesos se pueden necrosar, pueden perder su vitalidad y pueden producir necrosis. Imagínense una cuña que falte ahí, va a ser un problema de no unión. Y en el grupo C son fracturas complejas, espirales complejas, segmentarias o complejas irregulares. Cualquiera que sea la fractura diaficiaria en este grupo de fémur y de tibia, ya sabemos que es una reducción indirecta, no debemos tocar la fractura, ¿ya? Una tracción, una recuperación de los ejes, varo, valgo, antecurvatum, recurvatum, y colocar los implantes de estabilidad relativa. ¿Cuál es la primera elección, alumno nieto, en estas fracturas? ¿Qué dice? Primera elección. Doctor, Nieto. disculpen. Sí, doctor. Fracturas diaficiarias del fémur. Ya lo discutió y en la práctica. ¿Quién es su profesor? Nieto. Sí, doctor Sánchez, doctor. Ya han hecho la clase, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿y qué le dijo? Doctor, ¿Ah? vendría a ser por placas. Placas. ¿Sí? ¿Así les ha dicho? Placas. Bueno, la primera elección es clavo intramedular, alumno. Clavo intramedular. Primera elección. Un clavo intramedular que tenga un tornillo de bloqueo proximal y distal para que me controle la rotación, porque si no, yo voy a terminar con el paciente en rotación externa o en rotación interna. Primera elección. Dentro de los clavos intramedulares, pues podemos buscar artículos para decir, ¿es posible colocar un clavo intramedular fresado o no fresado? Entonces la controversia está ahí. Cada uno defiende su posición. Dice, no, clavo fresado porque pues aumento el diámetro del canal y pongo un clavo mucho más de mayor diámetro y es más estable. Pero ¿qué pasó? Se destruyó la circulación intramedular. Los que están a favor de los clavos no fresados, pues que no podemos hacer fresado en todos porque tenemos fracturas, por ejemplo, con esta cuña o segmentarias en las cuales no podemos hacer fresado. Colocar un clavo no fresado significa colocar un clavo igual o menor al diámetro de la luz que tiene aquí la parte intramedular. No destruimos la circulación intramedular y eso es una ventaja para la consolidación. En fracturas del fémur, que ya hemos dicho al inicio, son fracturas de alta energía. Hay lesión, contusión de la parte blanda. La circulación está extramedular, está perióstica, venía menos. Y si a eso le dañamos la circulación intramedular, no es que sea un daño permanente, porque después de 4 semanas se recupera la circulación intramedular, pero ya ha pasado ese tiempo y podemos tener problemas de necrosis de algunos elementos aquí, especialmente cuando hay conminución. Por eso es que es la primera elección, clavo intramedular. Si no tuviera clavo, pues la segunda elección es una placa a manera de un puente sin tocar el hematoma. Miren ustedes, una incisión proximal, otra distal, paso la placa, reduzco la fractura y coloco tornillos proximales y distales. En el fémur, 4 proximales, 4 distales. No, si hubieran muchos fragmentos aquí, no tengo por qué tocarlos. Puede ser como esta placa que vemos aquí, puede ser con otro sistema dinámico de ángulo de 90 grados, el DCS, para fracturas que están por debajo del trocánter menor. Entonces, de la diáfisis del fémur, aquí hay muchos fragmentos, se ha colocado este implante que se llama DSS, dinámico con ángulo de 90 grados.
Son las mismas características del tornillo, lo que varió es el ángulo de la placa. Y luego, pues aparecen unas placas que se llaman las placas LCDCP, que quiere decir, pues, placas con agujeros para tornillos bloqueados. ¿En qué pacientes? Pacientes generalmente con osteopenia o con osteoporosis. Pero la primera elección es el clavo. Entonces, aquí está la fosa digital del trocánter mayor. A su lado, la zona lateral del trocánter, ahí va a incrustarse este punzón que abre un canal y permite que yo pueda pasar el clavo y bloquearlo como mostramos aquí. Si fueran fracturas del fémur diaficiario distal, podemos utilizar un clavo retrógrado. Pero para eso hay que abrir la rodilla, hay que mirar la escotadura intercondilia y por ahí pasar la guía para llegar al clavo. Estabilidad relativa, ya no es estabilidad absoluta. Miren ustedes aquí un fémur con una placa angulada, este es del año 80, 85, 90, que se utilizaban estas placas. Se abría una incisión del trocánter mayor hasta la rodilla, se sacaba todo el hematoma, se ponía la placa y se ponían todos los tornillos, imagínense ustedes. No se conocían los principios. Pensábamos que estábamos haciendo todo lo correcto cuando estábamos haciendo una iatrogenia por desconocimiento. Lo mismo se puede hacer, por supuesto, con mínima invasión, como hemos visto en la diapositiva anterior, una incisión proximal, otra distal, pasar la placa y los tornillos proximales y distales. Esa es la indicación actual. No es de estos años. ¿Ah? Los principios en osteosíntesis que rigen ahora ya tienen más de 15 años. Pero habrán algunos lugares, no solamente del Perú, sino también de todo el mundo, en los cuales no se apliquen los principios. Ya no se pueden hacer cirugías para abrir y sacar el hematoma, no. Hay que preservar el hematoma para la consolidación. Y si fuera una fractura, pues con partes blandas comprometidas, pues yo voy a tener aquí que utilizar un fijador externo. Una vez que se curaron las partes blandas, o un clavo intramedular o una placa puente. ¿Qué pasa con el fémur distal? Entonces el fémur distal hay traumatismos de impacto, de mucho impacto generalmente en politrauma. Pacientes jóvenes o pacientes adultos con osteoporosis. Entonces el paciente está sentado, el auto choca, toda la rodilla va sobre el tablero, regresa la fuerza y fractura a esta zona distal del fémur. Entonces hay que tener un estudio radiológico de resonancia magnética y de tomografía para determinar el compromiso intraarticular de la rodilla. No solamente del cartílago, sino también de los ligamentos. Que pueda ser un hematoma grande aquí que lleve a un síndrome compartimental o que pueda causar un daño del endotelio vascular, de la apoplitea, de la arteria, y realizar pseudoaneurismas o síndrome compartimental son las cosas más alejadas, pero que tenemos que tenerla presente en estos pacientes. Entonces, mirar los pulsos popliteos, los pulsos tibiales, los pulsos pedios, mirar la inervación del fibular común, fibular profundo, fibular superficial o el nervio tibial, para ver si hay o no hay compresión en este síndrome compartimental. La clasificación es simple, ya lo hemos visto para el grupo A, fracturas con un solo trazo, A1, fracturas A2 en la cual hay una zona metafisiaria en cuña, o A3, metafisiarias complejas, multifragmentarias. El grupo B son extraarticulares. Aquí no hay compromiso del cartílago articular del fémur. En el B ya hay un trazo articular que puede tomar o el cóndilo medial,
en B1, el cóndilo medial en B1, el cóndilo lateral en B2 o la parte posterior del cóndilo en B3. Entonces, ya tenemos que hay un compromiso del cartílago. Se haga la reducción anatómica, la restitución anatómica, utilizando los implantes con estabilidad absoluta, el daño del cartílago siempre va a quedar, siempre va a existir. Por lo tanto, eso no lo podemos mejorar, ni en el grupo B ni en el grupo C. Supraintercondilia con trazos simples, supraintercondilia con trazos múltiples, ¿no? Como si fueran triturados o multifragmentales. Entonces ya esto es más complejo porque el daño del cartílago es en una área mucho mayor. Fracturas articulares, ya sabemos, reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta, placa, tornillos y si hubiera defecto óseo, injerto óseo. Entonces aquí vemos una fractura con una placa bloqueada como se muestra en el esquema. Y si son extraarticulares, pues un clavo intramedular podría solucionar el problema. Entonces, la clasificación de AO es una que tenemos que tener en cuenta. Pueden haber otras clasificaciones como la de Seimer, que tenemos aquí. Es importante que nosotros tengamos el mismo componente, extraarticular, articular parcial o articular total. La misma característica. Y si hay compromiso de parte blanda, pues utilizar un fijador externo, como muestra aquí el esquema. O cuando se asocian a fracturas periprotésicas, ¿no? Pacientes que son sometidos a prótesis, que se caen, se fracturan por encima de la prótesis, tenemos que tener claro que es una supracondilia extraarticular. Cuando hay compromiso de parte blanda, pues hacer mínima incisiones para colocar tornillos que vayan a reducir la fractura del cóndilo. No podemos tener a un paciente con la fractura totalmente desplazada sin haber hecho nada. Una incisión de 1 centímetro, pasar una guía, reducirla y colocar un tornillo, como muestra el esquema, que tiene un diámetro de 6.5 asociado a un fijador externo. Se curan la parte blanda, se hacen los colgajos, los injertos de piel, etcétera, y ya se somete a una cirugía convencional, como hemos dicho, para estas fracturas articulares. ¿Hay otras fracturas articulares en el esqueleto? Por supuesto que sí. La fractura de la rótula. Entonces la rótula o patela, que es un hueso sesamoideo, tiene una implicación de fractura cuando el paciente hace una contracción, refleja, como sucede en aquellos pacientes que utilizan pues ese deporte de levantamiento de pesas. No son frecuentes, pero se podría ocasionar una fractura, pero la mayoría está asociado aquí a un mecanismo directo. Puede caerse de rodillas sobre la escalera, sobre el cemento o sobre el auto, ¿no? Impactando aquí sobre el tablero del auto y producir o fracturas extraarticulares o fracturas articulares parciales o completas, en la cual pues en la compromiso de ambas superficies articulares de la rótula va a determinar mayor área de compromiso del cartílago. Son fracturas articulares. ¿Cómo los va a tratar, alumno Orihuela? Orihuela, Sí, doctor. ¿cómo lo Sí, trata? doctor, para fractura de rótula se Sí, usa un cerclaje, como un cerclaje, doctor. Se amarra, por muy así bien. decirlo, la rótula. La banda de tensión. Eso se llama la banda de tensión. Cerclaje o benque. Muy bien. Entonces, estas son características que nosotros tenemos que evaluar. ¿Cómo vamos a hacer el cerclaje o el benque? Pues hay que pasar 2 clavos en el sentido longitudinal, reducir la fractura y colocar este alambre en un 8 para tensarlo por uno de los lados, medial o lateral, y poder ir haciendo la compresión. Habrán fracturas que necesiten un cerclaje adicional, por supuesto, como esta fractura muy compleja, en la cual primero se ha hecho un alambre, un cerclaje
circular en toda la periferia de la rótula. ¿Para qué? Para un poco ajustar los fragmentos y luego de este alambre circular colocar los pines, clavos de Kirchner de 1.5 o 2.0 a manera de unos bastones que van anclados a la rótula y el alambre va a pasar detrás del tendón patelar o tendón rotuliano. Algunas técnicas pues utilizan tornillos para hacer una descontracturación, vamos a llamarlo así, del tendón patelar y no vaya a ser posible que pueda movilizar el alambre o lo pueda romper. Y cuando hay fracturas con mucha conminución, pues hay una posibilidad, quitar todos los fragmentos, achicar la rótula, ¿no? Y estabilizarla con una banda de tensión. Nunca hemos usado tornillos, siempre hemos usado banda de tensión como manda la técnica. Pero en otros países, como en estos suizos, por ejemplo, que es esta literatura, pueden tener estas características de reducción. Muy bien. Entonces, son fracturas que se van a curar en movimiento. A mayor flexión y a mayor extensión de la rodilla, el aparato de banda de tensión o de cerclaje o de obenque funciona mucho mayor y va a producir una mayor coactación de los trazos de fractura y la consolidación. Otra fractura articular son las fracturas de tibia proximal. Entonces, la fractura de tibia proximal nosotros tenemos que entender que son fracturas que no se producen pues por una simple caída. Son fracturas que se van a producir por trauma de alta energía. Entonces, si el paciente cae de altura, ¿no? Segundo, tercer piso, no va a caer pues en una sola posición. Cae y su rodilla se va en valgo hacia afuera o se va en varo hacia adentro. Y esto es lo que Chasker, es un traumatólogo canadiense, el profesor Chasker, en su laboratorio de biomecánica, en rodillas de cadáveres les daba pues una cantidad de peso, que era lo que soportaba el esqueleto en el momento de la caída, les daba valgo o varo y reproducía las fracturas. Y él sacó su clasificación haciendo esta deducción. Es posible que nosotros tengamos que entender que esta clasificación ha permanecido por muchos años. Hace 3 años estuvimos en un congreso internacional en Brasil, donde se cumplían 50 años de la clasificación de Chasker. Hasta que hace 3, 4 años atrás aparecieron los reportes de Yang y colaboradores, en la cual presentaron un trabajo de más de 500 fracturas que ellos habían analizado por estudio tomográfico. Y se trajeron pues una revolución de una nueva clasificación de Chasker. Chasker lo dividía en una columna lateral y una columna medial. La columna lateral, impactación de fracturas, caídas de alta energía, en valgo para el grupo 1, una fractura que ha comprometido el cóndilo lateral o el platillo tibial lateral. El 2 con un hundimiento central y el 3 con un hundimiento total. Entonces, lo que trabajó Chasker era fracturas por compresión en valgo. Fracturas con compresión en varo para el grupo 4, en varo valgo para el grupo 5, ambas columnas, o el 6, donde ya se comprometían ambas columnas, pero además había una extensión a la parte proximal de la diáfisis de la tibia. Entonces, la idea de Chasker fue solamente que el paciente se caía en var o en valgo. Pero Yang y colaboradores, pues, observaron que las tomografías no solamente eran lo que decía Chasker,
sino que había otras fracturas localizadas en este sector posterior. Y ellos dedujeron pues que en la recopilación de datos de la historia clínica los pacientes no solamente caían en varo valgo, sino también con la rodilla flexionada. Y los cóndilos femorales impactaban en la zona posterior de los platillos tibiales y los fracturaban. Por eso que este trabajo de Yang fue unos años después corroborado por Chan, otro de los analistas de la columna posterior, y ahí determinaron pues que teníamos una columna lateral, una columna medial, una columna posterolateral y una columna posteromedial. O sea que ya no teníamos 2 columnas, sino ahora teníamos 4 columnas. Y esto es la clasificación moderna de las fracturas de tibia proximal. Pueden revisar los trabajos iniciales, Yang y colaboradores, o Chan y colaboradores para fracturas del platillo tibial. Muy bien, entonces, de acuerdo a eso, pues Chasker se incorporó a la O y la O le dio también una nomenclatura para el grupo B y para el grupo C, que es lo mismo que hemos discutido, o sea que no hay nada nuevo. Y el grupo A para fracturas extraarticulares que no comprometían la zona del cartílago del platillo, y todas tienen un tratamiento. Si son fracturas articulares, ya hemos dicho que son fracturas que tienen que ser reducidas en forma anatómica, ¿no? Reducción anatómica, estabilidad absoluta, placa y tornillos, reducción directa. Entonces, esta incisión para la zona lateral, para colocar la parte más proximal de la placa con una incisión de unos 4 a 6 centímetros y luego incisiones pequeñas para los tornillos correspondientes. Si es una columna, una sola placa con tornillos. Si hay hundimiento, hay que utilizar injerto óseo para la recuperación de ese tejido que ha sido compactado en el momento de la caída. Y si son las 2 columnas, pues 2 placas en el lado lateral, en el lado medial. Y si hubiera la columna posterior, en la columna posterior, posterolateral o posteromedial, también hay que insertar estas placas. Entonces, estas fracturas dejan secuelas, por supuesto, el compromiso articular, rigidez de rodilla, dolor y limitación funcional. Es necesario que entonces tengamos en cuenta esas características en cuanto a la clasificación. Si hubiera compromiso de partes blandas, hay algunos fijadores que se utilizan con un marco circular que se llama fijación externa híbrida para platillos tibiales. Muy bien, y luego avanzamos a la zona diaficiaria de la tibia, donde nosotros vamos a observar lo mismo que hemos visto para el fémur. Diáfisis del fémur, diáfisis de la tibia, la clasificación en A para fracturas simples, ya hemos evaluado la complejidad de una oblicua mayor o menor de 30 grados. El B en cuña en espiral, cuña en flexión, cuña fragmentada, y en C las fracturas complejas, fracturas en espiral, segmentarias o conminutadas o irregulares. Cualquiera que sea el grupo de lesión de la diáfisis de la tibia, la primera elección ya sabemos que es un clavo intramedular. La segunda elección es una placa puente. Entonces tenemos aquí la fractura de la diáfisis de la tibia, un clavo intramedular, no se tocó el hematoma, se hace una incisión a nivel del tendón patelar por encima de la tuberosidad anterior de la tibia, se va con un punzón, se abre la zona del canal tibial y por ahí se inserta el clavo, se bloquea externamente con un aparato externo, bloqueo proximal, bloqueo distal. Entonces tenemos ahí la posibilidad de utilizar también fresados o no fresados. Las condiciones de la fractura y la naturaleza de la lesión determinan que el cirujano pueda tener una opción u otra.
Si hay lesión de partes blandas, pues un fijador externo. Si no hay clavo, una placa puente, como se observa aquí en la cara medial. 3 tornillos proximales, 3 tornillos distales. Esa es una consideración en relación a las fracturas diaficiales de la tibia y el uso de los implantes. Podemos tener un compromiso de partes blandas y utilizar un fijador externo, pues hay que retirar el fijador externo, tomar cultivo de los clavos, colocar una férula de yeso y inmediatamente a los 5 o 7 días que ya tenemos el resultado de los cultivos, vayamos a usar un clavo intramedular o una placa puente. Tenemos que tener la seguridad de que no haya infección en el trayecto de los clavos del fijador externo, porque si no, eso sería pues muy peligroso. Podríamos tener una osteomielitis, ¿no? Como consecuencia de no haber realizado la aplicación del protocolo del manejo de las fracturas. Muy bien, tibia distal, ¿qué tenemos? Igual como ya hemos visto para el fémur, para el miembro superior, extraarticular. Ya no vamos a insistir en las condiciones, ya sabemos que son fracturas A1, A2 y A3 sin daño del cartílago articular de la tibia. En el grupo B tenemos una fractura que compromete una sola línea de la superficie articular. Puede estar con hundimiento o no. Si hay hundimiento ya sabemos que utilizar injerto óseo. Y en el grupo C, articulares complejas, especialmente en el C3, donde hay una conminución importante que va a dejar una secuela de dolor. Entonces, aquí la clasificación de algunos pioneros en tibia distal, como Rudi Algover, 2 alemanes que utilizaron también laboratorios de biomecánica para reproducir estas fracturas, pero es lo mismo para lo de lado que hemos dicho, para fracturas articulares simples o complejas. Entonces miren ustedes aquí cómo una fractura de este tipo puede lesionar no solamente la parte distal de la tibia, sino toda la diáfisis. Y que tengamos que utilizar una reducción adecuada y estabilización con implantes muy largos para unir estas fracturas. Si hay luxaciones y fracturas, como vemos aquí, con compromiso de partes blandas, indicar un fijador externo, un sistema de VAC, injertos óseos, y cuando esté todo ok, una placa a manera de puente. Vean ustedes el hundimiento que hay en la tomografía. Entonces hay que reducir, estos cartílagos, tratar de conservarlos, y todo el defecto se tiene que cubrir con injerto óseo. Hay que tener mucho cuidado en la revisión tomográfica para que nosotros tengamos que tener la preparación, ¿no? La planificación preoperatoria. ¿Cuántas placas vamos a usar? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Injerto o no? Todo eso tenemos que tenerlo dentro de del protocolo, porque si no, en el momento que vamos a cirugía, pues no tenemos nada y vamos a hacer pues una iatrogenia en el tratamiento de estas fracturas. ¿Tienen secuelas? Por supuesto que sí. La artrosis postraumática que hemos señalado para todas las fracturas articulares viene a ser lo mismo. Entonces aquí hay que reconstruir no solamente la tibia, sino que hay que reconstruir el peroné. Ya sabemos cómo la longitud del peroné es importante para mantener esta alineación de la tibia. ¿Habrá tratamiento conservador? Pues no creo que sea posible para fracturas articulares. Para fracturas no articulares posiblemente podamos hacer algunas maniobras y colocar un yeso y tratar de mantenerlo. Muy bien. Entonces tenemos otra lesión importante articular aquí en el tobillo. Ya sabemos cómo esta articulación tibio-peronea astragalina puede ser dañada por mecanismos indirectos o por mecanismos directos. Ya sabemos que los indirectos son los más frecuentes. Hablábamos el ejemplo de la inversión del pie para darnos cuenta cómo podemos nosotros más o menos diagnosticar clínicamente, de acuerdo al mecanismo de producción de la fractura, el trazo de la fractura.
Weber y Danis también son pioneros en el ABC de estas fracturas del tobillo, infrasindesmal, transindesmal y suprasindesmal. Y el grupo de la AO pues lo detalla con mayor precisión para el grupo 4-4A1 infrasindesmal, fractura del malleolo lateral. En el A1, impacto el astrágalo en la tibia. En A2, fractura oblicua del malleolo interno. Y en A3, fractura del margen posterior. Mecanismos diferentes para producir infrasindesmales. En el grupo B tenemos lo contrario, una fractura por avulsión del malleolo interno en B2, una ruptura del ligamento deltoideo en B1, más fractura oblicua del malleolo peroneo a nivel de la sindemosis. Ya se comprometieron los ligamentos sindesmales. Fractura oblicua, fractura transversa o avulsión, y en B3 es una fractura que impacta el margen posterior. Y en el grupo C, ya además de la lesión de los ligamentos sindesmales, pues va a producir el mecanismo de producción por eversión, compromiso de la membrana interósea, una fractura diaficiaria simple en C1, en cuña en C2 o la parte proximal del cuello del peroné en C3. Entonces se ha comprometido la membrana interósea, se ha comprometido los ligamentos sindesmales y hace inestable la fractura. Si es fractura articular, sabemos una reducción directa, una reducción anatómica, estabilidad absoluta con placa y tornillos. Y hay que tener mucho cuidado en la recuperación de la sindemosis. Miren la relación de la sindemosis entre la tibia y el peroné, la inclinación de los tornillos para poder unir la parte distal de estos dos huesos y conservar la línea de cicatrización de la membrana interósea. Por eso es importante. Si nosotros dejamos sin tratar la sindesmosis tibio-peronea, pues vamos a tener problemas porque va a dar inestabilidad. Aparte del tobillo, tenemos pues las zonas del calcáneo, del astrágalo, ¿no? Del cuboides, del hueso navicular o escafoides. Ya hemos hablado de la primera y segunda fila del tarso, y cómo estas fracturas articulares podemos nosotros aquí graficarlas en estas tomografías, que no solamente han dañado el hueso, sino a la lesión de partes blandas. Podemos mirar aquí el calcáneo y lo podemos dividir en tres columnas: la columna medial del sustentáculo ontali, la columna central y la columna lateral del calcáneo. Los ángulos de inclinación, como de Beller y Guisan, son importantes en la reconstrucción de las fracturas cuando han comprometido la superficie articular, como vemos aquí en esta clasificación de la AO. La clasificación que más se usa es la de Zwick por tomografías, para mirar qué parte de la columna se está comprometida para realizar la reconstrucción. Aquí también hay que implicar que son fracturas articulares, por lo tanto la premisa sigue siendo la misma: reducción abierta, ¿no? Reducción anatómica, estabilidad absoluta, placa, tornillos, y si hubiera hundimiento de las superficies, especialmente la superficie articular, pues injerto óseo. Hay fracturas también que tienen alguna consideración, como la fractura del astrágalo, ¿no? No son muy frecuentes, mayor frecuencia la del calcáneo, pero hay que considerarlas. Y en el resto del pie, pues la fractura de Chopard o de Liffrand, especialmente la de Liffrand con mayor frecuencia, son pacientes que sufren un traumatismo, una caída, especialmente en gente que hace deporte de equitación, de caballos. El pie se queda amarrado en el estribo y ahí se produce una luxación homolateral, ¿no? O una divergente o convergente al primer dedo. Miren ustedes toda la base de los metatarsianos luxados, y las cuñas pueden estar fracturadas o el cuboides. Incisiones radiológicas, o lo que está aquí, que es una tomografía para poder ubicar exactamente el grupo de lesión. Son fracturas articulares, por lo tanto, la premisa sigue siendo la misma: reducción abierta, estabilidad absoluta. No se pueden utilizar placas, tienen que utilizarse tornillos
o clavos que vayan a sujetar el primer metatarsiano con la primera cuña y el quinto metatarsiano con el cuboides, haciendo una tracción, una reducción, cirugía de no invasión aquí, y se acomoda perfectamente la articulación tarso-metatarsiana. Secuelas importantes, como todas las fracturas articulares, secuelas a nivel del cartílago. Muy bien, jóvenes, esta es una clase un poco larga, pero yo creo que hemos cumplido con los principios del manejo de las fracturas en forma general que ustedes tienen que tener en cuenta. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? No, doctor, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Hay un alumno que no, a dos alumnos que no asisten a teoría, delegada, por favor, hable con ellos, porque si no, pues la nota de cada teoría que no asisten va mermando su concepto. Así que tenga cuidado. Muy bien, si no hay pregunta, entonces nos vemos mañana para la práctica correspondiente. Muy bien, hasta luego. Hasta mañana. Hola, Gracias. doctor. Gracias. Muy bien, hasta luego. Sí, pero hasta luego.